Buenos días, pues bueno, hoy vamos a seguir hablando de la cuestión de el apego, ¿no? ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos sobre los vínculos que tiene que ver con la madre? Y pues hoy vamos a darle lugar a esta cuestión de lo que es el apego, que normalmente se da con la mamá. ¿Qué va a ser el apego? El apego va a ser esta relación que se da del niño con el cuidador. Normalmente, como les digo, es con la madre porque es quien primero nos cuida, quien primero atiende de nuestras necesidades. Este vínculo pues debe cubrirse en base a bases seguras, o sea, en base a este cuidado, a esta protección. Se ha descubierto que niños que no se desarrollan físicamente también tiene que ver con la falta de cuidados en la primera infancia. Niños que no crecen, niños que presentan desnutriciones, entre otras cuestiones, tendrá que ver también con esta falta de apego. Y bueno, pues en el apego vamos a tener un desarrollo. Vamos a hablar de cómo se da al principio. Del nacimiento a los primeros 2 meses de edad, el niño pues presenta un preapego donde no va a discriminar nada. Simplemente va a estar en la cercanía con ese cuidador, sin importar, por ejemplo, quién lo abraza, quién lo atiende, quién lo alimenta. Simplemente se va a dejar alimentar. Después vamos a hablar sobre la instauración de este apego. Aquí se da entre los 2 y 6 meses y vamos a encontrar a niños que ya van a discriminar, que van a empezar a responder a estos cuidadores, a este cuidado que les dan, y si reciben de ellos como cierta, por ejemplo, estrés o ansiedad de parte del adulto, se van a alejar o van a llorar. Vemos a niños de 6 meses que empiezan a llorar cuando cierta persona lo abraza. Y no es que lloren porque no estén acostumbrados, simplemente no reciben de ellos como esos cuidados esperados. Después, la búsqueda de la proximidad que se da a los 7 meses, y aquí el niño va a empezar a buscar quiénes sí lo cuidan y quiénes sí lo atienden, independientemente de si sea mamá, papá, pueden ser los abuelitos, los tíos, etc. Y después una relación corregida, que ya a los 3 años de edad, que hablamos de una cuestión de preescolar, el niño va a negociar como esa relación. Si me das, me acerco. Si no me das o me regañas, me alejo. Y empieza pues esta edad tan complicada que hablamos, por ejemplo, de los difíciles 3 años, ¿no? De la situación del berrinche y todo, pero todo tendrá que ver con cuestiones de apego. Y bueno, ese es el desarrollo, pero tenemos que entender que existe una importancia en ese apego, porque la figura más importante de apego, que primeramente es la madre, y después se convierte en el padre, y luego todos los demás, son las bases de una personalidad segura, como lo hablábamos en la cápsula anterior. Existen tipos de apego, vamos a hablar sobre 4 tipos principales de apego, que aquí pues bueno, hay que invitarlos a que lo pensemos en cómo nosotros nos sabemos vincular y apegar en base a lo que vivimos, o cómo lo estamos haciendo con nuestros hijos también en estas primeras etapas que son la infancia. El primero es el apego seguro, que es el más sano de todos. El que esperamos que todos tengamos este tipo de apego, porque nuestros padres fueron incondicionales con nosotros, estuvieron en todo momento, nos hacían sentir seguros y pues nos hacían sentir que nuestras emociones o sentimientos eran validados. Entonces, en ese momento podemos comentar que nuestro tipo de apego fue seguro. Después viene el apego ambivalente o el apego ansioso, es otro tipo de apego. Aquí parece que los padres están, pero no están. ¿A qué me refiero con eso? Pues presentan como ciertas ambivalencias. En un momento el padre puede estar presente o la madre, y en un momento no. En un momento el niño puede confiar y de repente desconfió de ese padre. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando somos adultos vamos a estarnos, o incluso también en las primeras etapas de la infancia, en la adolescencia, vamos a estar con miedos a perder a una persona. Entonces siempre vamos a estar en esta cuestión de querer generar cosas nuevas para la persona, de querer quedar bien con esa persona para que no se nos vaya, por esa angustia que se vivió desde pequeños, de que esos padres estaban y de un momento a otro ya no estaban, cuidaban y luego ya no cuidaban. Entonces como adultos pues vamos repitiendo este patrón. Después hay otro tipo de apego que es evitativo. Estos padres más bien generan como mucha ausencia para el niño. No están, no hay aprobación en ningún sentido, se sienten siempre como aislados, como inseguros. Vamos a hablar sobre personalidades como narcisistas, que aparentemente se ven
que son muy seguros, pero ya cuando los tratas, estás con ellos, las inseguridades empiezan a salir, ¿no? Pero la apariencia es de seguridad. ¿Por qué? Porque están evitando todo contacto emocional que desde pequeños no lo tuvieron. Y por último, pues tenemos el apego desorganizado, que este tipo de apego es como una combinación entre el ambivalente y el evitativo, que sería como esta parte donde pues solamente hubo agresión, solamente hubo malos tratos y entonces por consiguiente hay mucha impulsividad y vamos a ver en el adulto un adulto impulsivo, ¿no? Entonces, pues hay que valorar qué tipo de apego nosotros hemos desarrollado o estamos desarrollando en nuestros hijos, esperando que este apego seguro siempre sea el que se vaya a manifestar o el que se vaya a dar a nuestros hijos. Hay que recordar la importancia de la primera infancia. La primera infancia es lo que define nuestra personalidad en una etapa adulta. Entonces, recordemos que siempre pues hay que conmemorar y hay que hacer memorable esta infancia para que este niño se convierta en un adulto seguro y un adulto que aporte a la sociedad. Debemos prestar atención entonces en siempre generar esta parte de la vinculación, como lo hablábamos la vez pasada, el vínculo con la madre es lo más importante y bueno, se genera de esta manera. Primero es con la madre en esta simbiosis, después se convierte en un apego, donde el niño va a utilizar a la madre para poder generar su seguridad y después se convierte en el apego con el padre. Entonces el padre le va a empezar a dar como esta estabilidad y esta seguridad y después se va a una cuestión ya más extensa, como la cuestión de la familia, pueden ser los abuelitos, los tíos, los primos, etcétera, que entonces empiecen a generar una situación de apego con ese niño y entonces después de eso ya ahora sí lo hacemos extensivo y vamos empezándonos a relacionar desde el preescolar, la primaria, la secundaria, después las relaciones de pareja y vamos vinculándonos en base a esa forma en que lo hicimos con la madre y después a la forma en la que se llevó a cabo el Edipo y después el apego. ¿Sería todo? Sí, vamos a dejar un poquito esta parte del vínculo con la madre hablando de qué pasa cuando la madre fallece, ¿no? Vamos a hablar para la otra cápsula en qué pasa cuando la madre fallece, cuando el niño está pequeño y cuando nosotros ya somos grandes y aprendimos esta vinculación. Bueno, y me agradecerte tu aportación de esta semana. Para más información sobre alguna consulta, ¿dónde te encuentras? Sí, ahí es algo importante. Hay que recordar que estas cápsulas solamente son informativas, no sustituyen una terapia, no sustituyen una consulta. Y bueno, para cualquier información más detallada sobre cómo estamos o cómo está mi hijo o mi familia, pues nos encontramos en el edificio Hidalgo, que es bajando de la Presidencia, frente a la librería que tenemos aquí en Zacapu, que se llama Biblos.